Está invitado. Está invitado. Y yo estoy invitado. Que usted lleva la comida. ¿Sí hay lugar? Los 5 últimos los dejamos afuera. No andas. Pero la tengo que hacer por atrás. Bueno, ¿será que podemos ahora sí? Sí, ya se fue. Ya. Gracias. Ya la productora dio la... Estreñimiento. Lógicamente cuando ustedes se empieza por diagnosticar el signo, el síntoma, ¿no? ¿Verdad? Estreñimiento, ¿cómo comprobarían qué otra cosa podría parecer estreñimiento y no ser estreñimiento? No, cuando usted, como síntoma. El problema es que, ¿cómo definirían el estreñimiento? ¿Qué es el estreñimiento? Menos de 3 porciones por semana. Acá se hace la mano, diga. No, es que quería ver si nada. Pero diga, ¿qué es estreñimiento? ¿Qué es estreñimiento? Es la disminución del peristaltismo intestinal. La disminución del peristaltismo intestinal, dirían que es lo mismo. No. Una ausencia de la defecación por prolongada, mayor a 5 días puede ser. Pero también se Por 3 caracteriza días. por dificultad, por la ausencia de defecación. O sea, fuerza para... Y el dolor. Ausencia y dolor. Ese es el problema, que tenemos varias definiciones y entonces, en un caso particular, ¿cómo decimos si de verdad es estreñimiento o no es estreñimiento, no? Eso sin contar las diferencias culturales. Hay personas hay culturas en las que, por ejemplo, dicen que lo normal es que un adulto defeque 3 veces al día, cada vez que come debe defecar. Y entonces hace una diaria y dice estoy estreñido. Y hay otros que defecan una vez cada 2 días y dicen Eso es normal para eso ellos. es lo normal para ellos, ¿no es verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos saber si hay estreñimiento? Realmente no hay una definición de consenso, ¿no? Tendríamos que definirlo como. ¿Cuál es el problema del estreñimiento? Cuando un niño está estreñido, ¿cuál es el problema? El problema es que se quedan heces retenidas y eso intoxica al organismo. Bueno, porque eso dice mucha gente. ¿Ya? Ese sería el problema. La extensión ¿Alguna vez han visto un niño intoxicado por las heces retenidas? ¿No? ¿Han sabido de algún caso publicado de intoxicación por heces retenidas? ¿No? El dolor que... ¿Ya? Claro, pero eso es algo mecánico, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? O sea, no es que los tóxicos se vuelvan a absorber en el intestino. Claro que se pueden quedar acumuladas muchas sustancias tóxicas allí. Pero el intestino no vuelve a absorber sustancias tóxicas porque se quedan acumuladas allí. El estreñimiento da... ¿Qué problema? Entonces, dificultad para evacuar, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las heces se vuelven muy duras. Y al volverse las heces muy duras, es más difícil expulsarlas, ¿no? ¿Verdad? Eso puede provocar dolor. Puede provocar dolor tipo cólico para expulsarlas
y puede provocar dolor durante su expulsión, porque las heces muy grandes y muy duras pueden lastimar las márgenes del ano, incluso pueden hacer sangrar las márgenes del ano, y de hecho eso es una de las cosas que se consideran en el diagnóstico diferencial de hemorragia digestiva baja, porque si un niño está muy estreñido y a las heces laceran y producen fisuras anales, esas fisuras van a sangrar. Por eso cuando usted, una madre le dice, el niño hizo deposición con sangre, lo primero que usted tiene que preguntarle es, ¿la deposición era una deposición dura con estrías de sangre encima, con rayas de sangre pura encima, o era sangre mezclada con la deposición? Porque si usted tiene estreñimiento y tiene fisuras anales, va a tener las heces muy duras y la sangre que salga de las fisuras va a quedar encima, como rayas, ¿no es verdad? ¿Sí? Y eso es distinto que tener una verdadera hemorragia digestiva. Aquí lo que tenemos es una hemorragia originada en las márgenes del ano por fisuras anales. Entonces, eso es cuando hacemos diagnóstico diferencial de hemorragia digestiva, ¿no es verdad? Pero, entonces ese es un problema del estreñimiento, la dificultad de su evacuación. En los niños eso se puede convertir en un círculo vicioso, porque si duele al defecar, ¿qué va a hacer el niño? No va a querer ir al baño, y como no va a querer defecar, se va a aguantar y entonces se va a acumular más heces, y mientras las heces están en el intestino se va a seguir absorbiendo agua y se van a secar cada vez más y se va a convertir en un fecaloma, y eso va a provocar más dolor para evacuar y eso va a provocar más retención, etc. ¿No es verdad? Eso se convierte en un círculo vicioso. Entonces ahí tenemos un problema. Otro problema es pues que puede dar dolor tipo cólico, ¿no? El paciente tiene estreñimiento crónico y a lo mejor está tranquilo, pero en el rato que llega su cumpleaños y se come una torta, se acelera el peristaltismo y no puede vencer esa obstrucción y empieza a tener dolor tipo cólico, dolor abdominal intenso, ¿no es verdad? Entonces ahí tenemos otro dato que nos dice, pues aquí hay ese retenido, ¿no es verdad? ¿Ya? El paciente con enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, tiene estreñimiento, pero a lo mejor no tiene mayores molestias, ¿no? Pero se nota una gran distensión abdominal, ¿no? Entonces fíjense que otra cosa que se nota cuando salen las deposiciones, salen muy duras, ¿no es verdad? No es lo mismo las deposiciones de consistencia normal que las deposiciones muy duras que se ven en los estreñidos. Entonces, usted cuando le dice que hay estreñimiento, no se debe fijar solamente en hace cuánto que no hace, ¿sí? Sino que debe fijarse en la consistencia de las heces, debe fijarse en la dificultad para evacuar, y a esto me refiero no a que puje, porque todos los niños pujan para evacuar y eso es normal, ¿ya? Sino a que le duela. No es lo mismo que puje para evacuar a que le duela al evacuar, ¿verdad? ¿Okay? ¿Ya? O a que haya fisuras anales o a que haya distensión abdominal, ¿sí? Entonces, para diagnosticar estreñimiento, para poder decir que realmente hay este síntoma, usted no se fija solamente en la cantidad de evacuaciones, en la frecuencia de evacuaciones. De todos estos parámetros, lo más importante es ver la consistencia de las heces. Las heces muy duras son lo que más probablemente le hace pensar a usted que hay estreñimiento. ¿Por qué son muy duras? Porque han estado mucho tiempo ahí acumuladas, más tiempo de lo normal. Porque si hubieran estado el tiempo normal, no serían tan duras. Entonces, cuando usted ve las consistencias muy duras de las heces, ese es el principal factor que usted debe pensar que realmente es un estreñimiento, no el hecho de que haya hecho. ¿Por qué?
Porque usted puede tener, por ejemplo, en el hospital, llega un paciente y deciden ponerlo en ayunos por cualquier razón, porque le van a hacer un examen, porque le van a operar, porque le van a hacer lo que sea. Deciden ponerlo en ayunos. Y ese paciente no ha comido nada o solamente le están dando líquidos durante un par de días. ¿Usted cree que va a evacuar normalmente como siempre lo hace? No. ¿Ya? Y usted no va a decir, ay, también tiene estreñimiento. No. Si no entra, no tiene que salir. ¿No es verdad? Entonces, usted no puede confiarse solamente en el hecho de que no haya hecho deposición. Usted tiene que ver que hay retención de eso. También lo podría diagnosticar si es que hay un fecaloma por examen físico, porque a veces se puede palpar las heces retenidas, ¿no? ¿Ya? Entonces, si usted encuentra que hay una gran cantidad de heces a la palpación, también puede diagnosticar estreñimiento. Y de hecho, hay pacientes estreñidos que hacen deposiciones diariamente, solo que son deposiciones muy duras y en poca cantidad, porque como tienen tantas heces retenidas, pues siempre van empujando un poquito más, pero siguen teniendo una gran cantidad de heces retenidas. Entonces no es realmente la frecuencia lo que nos da la principal pauta para decir si hay estreñimiento, sino el hecho de que haya heces retenidas. Y la forma más fácil de ver si hay heces retenidas, si es que no las logra palpar usted, es viendo la consistencia de las mismas, porque el solo hecho de estar retenidas ya va a hacer que se sequen. ¿Okay? Doctor, y también, o sea, podríamos considerar la forma de las heces. Claro, o sea, lo que ustedes conocen como escala de Bristol, ¿no? Las S que son como, dicen, como caca de chivo, dice la gente, ¿no? Que son bolitas y todas muy duras. Eso es lo que se produce cuando las heces han estado mucho tiempo, porque adoptan la forma de las austras. ¿Sí? Entonces, cuando han estado, esos son signos de que las heces han estado retenidas mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven que las heces tienen esa forma y esa consistencia dura, ustedes pueden decir esas heces han estado mucho tiempo en el intestino, y por lo tanto eso nos hace pensar en estreñimiento. ¿Estamos claros? ¿Ya? Eso es importante saber, porque si no, usted le va a buscar hacer diagnóstico de estreñimiento al que no tiene, y a lo mejor no se va a dar cuenta que tiene estreñimiento a alguien que sí lo tiene. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el diagnóstico diferencial de estreñimiento, lo primero es ver si realmente tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial, porque no es raro que un paciente esté en ayuno por la enfermedad. Un paciente tiene, qué sé yo, una infección, una faringitis, una cosa, ¿ya? O le sacaron una muela y no ha comido en 3 días, ¿no? Usted no le va a empezar a hacer diagnóstico diferencial de estreñimiento, el paciente no ha comido. ¿Sí? ¿Estamos claros, no? Bueno, entonces, eso en primer lugar, como en todo, porque yo siempre les he dicho, lo primero es ver si realmente es ese signo que usted le quiere hacer. Luego, después de signos y síntomas, ¿qué tenemos? Tenemos que ver si ese estreñimiento forma parte de un síndrome, porque el estreñimiento forma parte del síndrome obstrucción intestinal. El estreñimiento forma parte del síndrome ileoparalítico. Ileo, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos que ver otros signos y síntomas del aparato digestivo. Buscar otros signos y síntomas para ver si se configura algún síndrome. Si este paciente tiene cólicos, si este paciente tiene dolor abdominal, si este paciente tiene distensión abdominal, si este paciente tiene vómitos, ¿verdad? ¿Estamos claros, no? ¿Ya? Entonces, uno debe saber que evacuar es parte de la función digestiva, del tránsito digestivo, ¿no es verdad? Entonces vamos a evaluar el tránsito digestivo y lo primero es ver la ingesta, ¿no es verdad? Entonces,
en la evaluación de estreñimiento, siempre, independientemente de lo que uno tiene que averiguar qué ha comido. Cuánto ha comido, qué ha comido, qué tan frecuente y de qué tipo es la comida, ¿no verdad? ¿Ya? Porque como ustedes saben, la dieta influye en cuánto evacúas. Comes más, debes evacuar más. Comes menos, debes evacuar menos. Si la dieta tiene fibra o no tiene fibra, si la dieta tiene mucho azúcar, mucha grasa, mucho esto o no tiene, ¿ya? Dependiendo de la dieta puede variar la frecuencia y la calidad de las deposiciones. Entonces siempre que tenemos estreñimiento tenemos que evaluar cómo ha sido la dieta. ¿Cómo influye la dieta? Aquí tenemos que saber fisiología, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué me miran así cuando... Fisiología sí saben. Ustedes saben que la consistencia de las heces depende de la cantidad de agua que haya en las heces, ¿verdad? Mientras más agua, más blanda, ¿no? El agua se le ingiere con los alimentos. Si usted no toma agua, pues va a tener menos cantidad. Si usted se deshidrata, por cualquier razón que se deshidrate, obviamente va a tener menos agua en el interior, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si es un paciente acostumbrado a deshidratarse, ¿qué son los pacientes acostumbrados a deshidratarse? El paciente, qué sé yo, el niño que está en la escuela y nunca toma agua, ni lonche, ni nada, sino que se pasa y se acostumbró. ¿Ah? ¿Ya? Que se acostumbra a jugar, a hacer deporte, se entusiasma y se pasa ahí todos los días, hace 5 horas de deporte porque se queda hasta que ya está arrastrándose por el suelo porque le gusta jugar. Y ahí recién se acuerda que había que tomar. ¿Ya? Hay gente que se acostumbra a ese tipo de vida, ¿no verdad? Entonces, no es raro que esas personas eventualmente no digieran bien, tengan porque acuérdense que durante el ejercicio, ¿qué hace el tubo digestivo? ¿Verdad? Entonces, si tenemos vasoconstricción en el intestino, menos producción de líquido intestinal, menos producción de líquido gástrico, vamos a tener menos líquido en la heces, ¿no verdad? ¿Ya? Si está deshidratado vamos a tener menos líquido disponible, ¿sí? Porque cuando estamos deshidratados, el cuerpo no dice vamos a priorizar la digestión. El cuerpo dice vamos a priorizar la presión arterial, el cerebro, el corazón, ¿verdad? Ese poco líquido que hay tenemos que tenerlo en la sangre, no lo vamos a botar en el jugo gástrico ni en el jugo intestinal, ¿sí? Entonces, ese puede ser el momento de que una parte del tránsito quede más seca, ¿no verdad? ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Y que se ralentiza en general el peristaltismo. Y cada vez que se ralentiza el peristaltismo se absorbe más agua, ¿verdad? Porque el tubo digestivo, el colon, es la parte que absorbe agua, ¿no verdad? ¿Sí? Sobre todo el colon derecho. Ustedes saben que funcionalmente se distingue el colon derecho y el colon izquierdo, ¿no verdad? ¿Sí? El colon derecho, o sea, hasta la mitad del colon transverso, la mayor parte se encarga de absorber agua. ¿Por qué no se encarga el duodeno de absorber agua, el yeyuno de absorber agua? Porque secaría eso y sería mucho más difícil hacer circular los alimentos, ¿no verdad? El agua tiene que ser lo último que absorbas, ¿no? Todo tiene que circular primero, porque si no, imagínate, gastarías más energía en hacer circular que las que ganas en comiendo. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces, el colon. Pero mientras más lo dejamos tiempo en el colon, más se va a absorber y a secar. ¿No es así? Ahora,
Pero entonces podríamos decir, porque mucha gente dice, bueno, si estás estreñido debes tomar más agua. Está bien que no te deshidrates, pero eso no es lo mismo que tomar más agua, porque lamentablemente muchas veces uno recibe los consejos médicos de TikTok y de WhatsApp y de las cadenas que le dicen tiene que tomar, qué sé yo, 10 vasos, 8 vasos de agua al día. ¿No? Y está chévere, puede ser que sea verdad, pero yo juego 5 horas, me deshidrato y en la noche empiezo y tomo 8 horas de agua. Eso ya no me va a servir, no es lo mismo, ¿ya? Yo lo que tengo que hacer es evitar deshidratarme, no tomar agua cuando no tengo sed. Ese no es el asunto, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que si yo tomo agua cuando no la necesito, eso es como que yo te diga, a la semana usted tiene que comer 7 almuerzos. Entonces me como los 7 almuerzos el domingo. No. ¿Ya? Y es verdad que a la semana tengo que comer 7 almuerzos, pero no quiere decir que los puedo acumular. ¿No? ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer es evitar deshidratarme. Cuando tomo mucha agua, cuando ustedes toman un montón de agua, ¿les da diarrea? No, ¿verdad? Lo que les da es otra cosa, ¿verdad? Les da poliuria, porque no es cuestión del agua que usted toma para las deposiciones, es el agua que llega hasta las heces. El agua se absorbe, pues. Y si se absorbe no llega a las heces. Entonces no basta con tomar agua, porque si usted toma mucha agua lo que va a tener es que orinar mucho, porque lo va a absorber. No basta con tomar agua, tiene que tomar agua, pero eso no basta. Tiene además que tener algo que haga que esa agua no se absorba. ¿Y qué es lo que hace que esa agua no se absorba? Cualquier sustancia que tenga poder osmótico y que sea una sustancia que no se absorba, porque si tiene poder osmótico y también se absorbe, no sirve. Entonces, cosas que tienen poder osmótico, por ejemplo, son los azúcares. Pero usted toma azúcar y igual se absorbe. Con agua y todo. ¿No, verdad? ¿Ya? Pero si usted se come un azúcar que no se absorba, porque hay azúcares que no podemos digerir o que no podemos absorber, entonces ese azúcar va a ir hasta el final y va a mantener el agua dentro del intestino, ¿no es verdad? Y como ustedes saben, los polisacáridos más abundantes en la naturaleza son el almidón, el glucógeno y la celulosa. Esos son los polisacáridos más abundantes en la naturaleza, ¿no es verdad? Y nosotros podemos digerir el almidón y el glucógeno, pero no podemos digerir la celulosa, ¿verdad? Ustedes encuentran glucógeno en las células animales, es la forma como los animales almacenan glucosa. Ustedes encuentran almidón en los frutos vegetales, porque es la forma como los vegetales almacenan glucosa. Ustedes encuentran celulosa en las estructuras vegetales, en el tallo, en las hojas, en las cáscaras de los frutos. Ahí encuentran celulosa, ¿verdad? Si usted se come un frijol y no lo mastica, si usted se come un grano de choclo y no lo mastica, tal cual entró, sale. Y no porque no pueda digerir el choclo, porque no puede digerir la cáscara del grano. Entonces no puede atacar la cáscara y por lo tanto no puede digerir tampoco lo que está dentro. Todo lo que está dentro es almidón. Toda la pulpa de la fruta y todas las cáscaras son celulosa. Entonces si la cáscara está intacta, nosotros no tenemos la maquinaria enzimática necesaria para digerir celulosa. Digerir celulosa es bioquímicamente mucho más difícil que digerir otros tipos de azúcar.
Por eso los herbívoros, que sí pueden digerir celulosa, tienen intestinos mucho más largos, tienen maquinaria enzimática mucho más potente y tienen muchas veces mecanismos que hacen que digieran varias veces. Por ejemplo, algunos son coprofágicos, ¿no? Se comen sus propias heces porque las vuelven a digerir ¿ya? Para absorber la celulosa. Otros son rumiantes, ¿no? Vuelven a masticar, ¿sí? Porque digerir la celulosa es más difícil y todos tienen un gran abdomen. Por eso es que dicen cómo es que hay que comer vegetales para estar flaco. Mire el hipopótamo, mire el elefante, mire la vaca, mire, ¿ya? Esos son, en cambio, mire los carnívoros, ahí todos estilizados, ahí el guepardo, el leopardo, ¿ya? ¿Verdad? ¿Sí? Tampoco es que hacen mucho ejercicio, porque si ustedes ven el leopardo que hace una vez cada 3 días y es un ratito que corre y ya, y el resto del tiempo está como gato en casa. ¿Ya? Más ejercicio hace la vaca comiendo y buscando pasto que el leopardo. ¿Ya? ¿Sí? Pero se necesita un intestino mucho más corto para la dieta que ellos tienen, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, cuando tenemos nosotros, eso es lo que nos dicen, hay que comer fibra. ¿Ya? ¿Ya? Porque a veces el médico dice así, tienen que comer más fibra, y ni el médico sabe qué es fibra. ¿Ya? El paciente debe pensar que me estará mandando a comer tela. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Entonces, esa es la cosa. Pero la fibra vegetal, la celulosa, lo que sea, incluso cuando ustedes ven, hay laxantes basados en eso mismo, ¿no es verdad? Cuando ustedes dicen lactulosa, la lactulosa, así como la lactosa, la fructosa, la sucrosa, la sacarosa y todo lo que termina en osa, son azúcares. La diferencia es que la lactulosa no se absorbe, ¿ya? Entonces mantiene el líquido. Pero lo que hace la fibra y todo lo que tiene poder osmótico no se absorbe es mantener el líquido y hace que se formen heces más blandas y lógicamente también más voluminosas, porque hay más cantidad de líquido, aumenta el volumen, más cantidad de fibra, aumenta el volumen, ¿no es verdad? Más blandas y más voluminosas. Pero hace que se forme, no hace que se disuelva el bóvulo fecal que ya teníamos. ¿Sí? Ese es el problema cuando al paciente queremos darle dieta rica en fibra para curar el estreñimiento, ¿no es verdad? La dieta rica en fibra y todo eso es muy bueno para prevenir el estreñimiento. ¿Ya? Cuando ya tienes un bolo fecal formado, hay que sacarlo. La pregunta es, puede ser que lo saques con peristaltismo. ¿Ya? Hay que evaluar al paciente, porque a lo mejor con un mayor peristaltismo lo logra sacar. Si es que hay, claro. Pero la cosa es que con un mayor peristaltismo lo logra sacar. Pero tienen que evaluar si es que eso va a ser suficiente. Porque si el bolo fecal es muy grande y muy duro, eso va a ser difícil de sacar, aunque aumente el peristaltismo. Y si tú tienes un bolo fecal que no sale y aumentas el peristaltismo, le vas a provocar cólicos. Y muchos pacientes, cuando son estreñidos crónicos y dicen, bueno, voy a tomar un laxante, después de 2 días lo están operando de apendicitis o de colecistitis o de cualquier abdomen agudo, ¿ya? Porque empiezan a gritar del dolor, ¿sí? ¿Ya? Entonces,
efectivamente, puede ser que con el peristaltismo acelerado logre sacar el tapón y ya. Pero uno tiene que valorarlo antes. Uno tiene que valorar si ese tapón es tan grande o no tan grande como para que se pueda sacar nada más aumentando el peristaltismo, ¿verdad? ¿Sí? Si no, sería más recomendable hacer un enema. Y lógicamente, si ya es tan gigante y tan duro que no lo puedes sacar ni con enema, pues ahí ya es un caso quirúrgico, ¿no? Que tiene que ser descompresión quirúrgica. Pero no puedes decir, bueno, démosle dieta en fibra y sigámosle dando dieta en fibra y más dieta en fibra y más laxantes. Hay otros laxantes, en cambio, que son irritantes, simple y llanamente eso. ¿Ya? Usted da una sustancia irritante, ¿qué hace el intestino? Trata de botarla, ¿no, verdad? ¿Sí? El solo hecho de tener algo irritando el intestino ya va a aumentar su peristaltismo por reflejo. Eso no necesariamente significa que le va a hacer bien, pero le aumenta el peristaltismo. Eso es importante, ¿no, verdad? Funciona. ¿Ya? ¿Sí? En los niños no es raro que le pongan un supositorio de glicerina o de algo, que muchas veces funciona por el simple hecho de que estimula el reflejo, ¿no? Estimula la mucosa anal y eso estimula el reflejo de la defecación. Entonces, si es que no es pues un asunto de un bolo impactado, muchas veces con eso va. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros, no, verdad? ¿Ya? Ahora, en el estreñimiento funcional crónico, que es lo más frecuente, la causa más frecuente del estreñimiento, ¿qué es lo que va a encontrar usted? Antecedentes de una dieta inadecuada, ¿no, verdad? ¿Sí? Y lógicamente, lo que tiene que hacer es palpar el abdomen, a ver si se encuentran heces, ¿ya? Si usted aprende a palpar el abdomen, entonces usted puede palpar incluso la consistencia de las heces en el marco colónico. ¿Sí? Usted puede ver si hay un bolo fecal, si hay una masa de heces, ¿ya? Y sentir su consistencia. Entonces usted valora qué es lo que va a hacer, porque valora si es que le va a poner un supositorio de glicerina, o le va a poner un enema, o le va a dar un laxante, o qué va a hacer, ¿no, verdad? ¿Sí? La leche de magnesio como actúa. El magnesio de por sí, el magnesio es irritante, produce diarrea, ¿ya? Cualquier compuesto de magnesio, incluso los suplementos de magnesio que venden con los naturistas, porque ahora dicen que todo es deficiencia de magnesio. Podemos hacer. Todo eso, de hecho, la leche de magnesia, que es como hidróxido de magnesio, la leche de magnesia, ¿no? El hidróxido de magnesio, era muy popular como antiácido, porque es un antiácido, es hidróxido de magnesio, ¿no, verdad? Pero tenía el efecto colateral de dar diarrea. Entonces lo usaban para limpiar el intestino. Todavía hay mucha gente que dice, vamos a darle un purgante para limpiar el intestino y que se vayan todas las toxinas, ¿no? Queda limpiecito, les queda el intestino, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? O sea, no es que es un efecto colateral la diarrea, no, es el efecto terapéutico que lo está limpiando por dentro, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el principio, ¿no? Pero el hidróxido de aluminio, como causaba diarrea, lo que hacían era combinarlo con hidróxido, pero de magnesio, lo combinaban con hidróxido de aluminio, que ese en cambio causa estreñimiento. Entonces lo que hacían era darle como antiácido a los pacientes con gastritis y le daban una combinación de hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio. Claro, para que
entre el uno que da diarrea y el otro que da estreñimiento se compensen y ya no tenga nada. Y lo lograban. Muchas veces había muchos antiácidos que tenían combinación de hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, y algunos le ponían simeticona también. Luego lo combinaron en una sola molécula, ¿no? En vez de hidrato de aluminio y de magnesio lo llamaron magaltrato. Le cambió la vida, ¿no? ¿Ya? Estamos claros, ¿no? Estamos claros, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es uno de los mecanismos por los que se puede acelerar el peristaltismo, ¿no es verdad? Lógicamente, el problema a veces, el problema es que como el paciente no siempre llega por estreñimiento, el paciente estreñido a veces va a consultar por cólicos, ¿verdad? Porque el paciente estreñido eventualmente hace una obstrucción y empieza a hacer un aumento del peristaltismo del recto y llega por cólicos. Y va a la farmacia y el boticario o el médico incluso le receta loperamida, antiespasmódico Sertal, Imodium, primaverina, le ponen buscapina, lo que sea, ¿verdad? Todo para calmarle los cólicos. Pero como ustedes saben, los antiespasmódicos son anticolinérgicos. Lo que hacen es inhibir la peristalsis y lógicamente le quita el cólico porque le paraliza el intestino, ya no se va a hacer espasmo. ¿Ya? ¿Ya? Por eso es importante conocer la fisiopatología para saber la burrada que uno está haciendo, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Porque el paciente está peleado y me quitó los cólicos, ¿no? ¿Ya? Y después de unos días va a ir a buscar a otro para que le dé un laxante. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, la idea no es esa, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, una de las cosas que se debe hacer es pues, entender lo que está pasando. ¿Ya? Uno tiene que ver entonces si ese estreñimiento forma parte de un síndrome. El problema es en el caso de la enfermedad de Hirschsprung. Porque la enfermedad de Hirschsprung, cuando uno se pone a buscar síndrome, no le encuentra completo el síndrome de Ilio, porque en los primeros años no va a ser vómitos. Entonces uno no piensa que es un Ilio, piensa que es un estreñimiento nada más. ¿Ya? Y encuentra, pero cuando uno palpa encuentra que hay bastante distensión y es retenida, ¿no? Entonces, en ese caso, en que uno encuentra un estreñimiento que aparentemente es funcional crónico, pero que es desde el nacimiento y que hay una gran distensión abdominal y retención de ese, uno hace tacto rectal. Y entonces ahí ve, porque la parte que no tiene ganglios normalmente está vacía. La parte que se dilata es la que está atrás, donde se está acumulando las heces. ¿Ya? ¿Sí? En cambio, en el estreñimiento funcional crónico, normalmente la ampolla rectal está repleta con un fecalón, a menos que recién en ese momento haya defecado, que se haya vaciado justo ahí, que no es lo habitual, y aún siendo así, generalmente por la misma baja el resto, ¿no? Pero normalmente usted encuentra la ampolla rectal llena en el estreñimiento crónico y muchas veces se palpa el bolo fecal ahí. En cambio, en la enfermedad de Hirschsprung, característicamente la ampolla rectal suele estar así. Y lógicamente tenemos que hacer el diagnóstico, pero el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung se hace por biopsia. Entonces hay que hacerle biopsia.
a ese paciente. ¿Ya? Pero hay que advertirle al cirujano que estamos buscando enfermedades de risco para que tome la biopsia bien, ¿no? Porque tenemos que llegar a la muscular, no podemos quedarnos en la mucosa. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Ya? Muy bien. Entonces por eso es que, así como vimos que en la desnutrición grave el tratamiento no es simplemente darle de comer, ¿no? En el estreñimiento el tratamiento no simplemente es darle dieta rica en fibra. Depende del caso, usted tiene que ver qué tanto tiempo, qué tantas veces retenidas hay, porque puede ser que necesite cirugía en los casos peores, puede ser que necesite enema, o puede ser que necesite laxante, o puede ser que realmente no está estreñido, ¿no? Y solamente usted lo previene con dieta rica en fibra. ¿Verdad? ¿Estamos claros, no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el diagnóstico de estreñimiento? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Ya? No les voy a hablar de diagnóstico de obstrucción intestinal ni de ilio porque eso ya vimos. ¿Qué? ¿Cómo que no? Ya vimos que las causas de ilio son hipocalemia la mayor parte de las veces. Pero si no hay antecedentes de algo que le pueda haber dado hipocalemia y no hay hipocalemia, entonces tenemos que buscar enfermedad de risco, pues ilio parcial, pero tenemos que buscar antecedentes para intoxicación por plomo. Tenemos que ver porfiria, que eso da otro montón de síntomas, y tenemos que ver la neuropatía diabética, pero eso generalmente es en adultos, no en niños, porque es diabetes tipo 1 la que suele ser en niños, ¿no? ¿Ya? Otra causa de ilio que pueden tener ustedes, de ilio paralítico, es el ilio posquirúrgico. ¿Ya? Por el hecho de haber manipulación de las asas intestinales, puede haber ilio. Entonces, en un paciente posquirúrgico que le hayan operado el abdomen, usted tiene un cuadro de detención del tránsito digestivo. Usted lo que tiene que diferenciar es: el paciente tiene estreñimiento por ayuno, porque a veces por la cirugía lo dejaron en ayuno mucho tiempo, o el paciente tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, se deshidrató, o el paciente tiene una obstrucción intestinal por líneas de adherencias, o el paciente tiene un ilio postoperatorio por manipulación, ¿no? Eso es lo que usted tiene que pensar en un posquirúrgico. ¿Estamos claros? ¿El posquirúrgico causa ilio total o parcial? El posquirúrgico normalmente causa un ilio total. ¿Ya? Sí, pero el paciente que tiene pujo y tenemo está haciendo exposiciones a cada rato, solo que son pequeños. Ajá. Y no son duras, son moco y sangre. En cambio el otro hace bolillas duras. ¿Estamos claros? Muy bien, ahora vamos a ver en niños hemorragia digestiva. Ustedes ya saben el diagnóstico diferencial de hemorragia digestiva en adultos. Solo vamos a ver pequeñas diferencias con los niños. ¿Por qué me miran así? Miren como que nunca en su vida hubieran visto. Hemorragia digestiva alta o baja, primero, ¿no verdad? Miren, cuando ustedes, yo siempre, lo primero es ver si de verdad es hemorragia digestiva. Porque ustedes pueden tener salida de un líquido rojo y no se le hemorragia, ¿verdad? Puede ser que hayan comido algo rojo, algo con
con colorante o algo que tenga, ¿no? Gelatina, remolacha, lo que sea, para que sea muy rojo y que lo vomitaron inmediatamente y vomitó sangre, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿ya? Puede ser que sea sangre y que no sea sangre del bebé, sino sangre de la madre, porque pudo haber tragado sangre durante el parto o puede estar tragando sangre de una grieta del pezón, ¿no? ¿Ya? Es muy frecuente que pase esto. En los neonatos con aparente vómito con sangre, usted tiene que descartar necesariamente que sea sangre deglutida durante el parto, que sea sangre del pezón, porque si no es ninguna de las dos, la más probable que sea la enfermedad hemorrágica del recién nacido por falta de vitamina K, porque no le pusieron la vitamina K al nacer. ¿Ya? Entonces, en recién nacido tiene que descartar esas causas primero, antes de hacer todo el resto del diagnóstico diferencial. No es que recién nacido con esto, vamos a hacerle endoscopía. No. Enfermedad hemorrágica recién nacido. La enfermedad hemorrágica del recién nacido, que es déficit de vitamina K. ¿Ya? Entonces, si es un recién nacido con aparente hemorragia, usted primero vea que si es apenas nació, entonces a lo mejor le glutió sangre durante el parto. O si es durante la lactancia materna, entonces pregúntele a la mamá si tiene laceraciones, si le duele, si tiene heridas, y si es necesario revísele para ver si tiene grietas que estén sangrando, ¿no? Y si es si es después de un mes, 2 meses de haber nacido, ¿no? Que generalmente cuando más se baja la vitamina K, puede ser antes, pero más o menos en promedio ese es el tiempo que suele dar. Entonces usted lo que tiene que hacer es preguntar si le pusieron vitamina K al nacer, ¿no? ¿Estamos claros? ¿No? ¿Ya? Porque si es un cuadro de coagulación intravascular diseminada por sepsis, no va a ser eso lo que le llame la atención, va a tener muchas más cosas, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? O sea, si usted tiene un niño que tiene hemorragia digestiva, pero que además está en cuidado intensivo, séptico y todo, pues entonces ya usted ya Si el niño le no va a ser el gusta, pezón. si el niño le gusta la sangre, no cambia el color negro. No, porque, a ver, lo que pasa es que el niño deglute la sangre, llega al estómago y generalmente eso le provoca el reflejo de vomitarla, ¿no? Entonces muchas veces con la leche sale sangre y eso es lo que ¿Y hemorragia reporta. digestiva alta del pediátrico también hace melena o sea, Claro. la coloración cambia igual? Sí, pero acuérdense de una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre una melena y una enterorragia visualmente? El color, ¿la verdad? ¿Por qué cambia el color? Porque la una es, claro, entonces la una es sangre digerida y la otra es sangre fresca, ¿no verdad? ¿Ya? Pero, ¿qué significa eso? Eso no le dice de dónde salió la sangre. Eso lo que le dice es si la sangre se digirió o no. Y cuándo se digiere y cuándo no. Cuando hay tiempo de digerirla o no. Si la sangre sale del recto, no hay tiempo de digerirla. Si la sangre sale del estómago, hay tiempo de digerirla. Pero lo que realmente le dice el color es entonces cuánto tiempo ha estado la sangre ahí adentro. No le dice de dónde salió exactamente. Usted por el tiempo deduce que salió de arriba o que salió de abajo. Pero puede darse el caso que tengamos un tránsito intestinal muy acelerado o una hemorragia tan masiva, ¿no?, que no se llegue a digerir y por lo tanto sea una alta pero salga roja. ¿Sí me explico? ¿Ya? Pero eso usted lo ve por la clínica, porque usted ve que es una hemorragia muy abundante que está sangrando un montón de sangre por arriba y por abajo y sale roja por abajo, no va a decir, tiene dos, una aquí y otra. ¿Ya? O tiene diarrea al mismo tiempo, no va a decir, ¿sí me explico? ¿Ya?
Entonces estamos claros hasta aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya dijimos que hay que descartar estas cosas primero. Otra cosa que hay que descartar, les decía, existe una prueba que se llama la prueba de APT-Downey. APT, así todas mayúsculas. Búsquenla en internet ahí. Ya la prueba de APT. Ajá. Ya. ¿Qué es para diferenciar sangre materna de sangre de la sangre del bebé? ¿No? Que se puede hacer si es que usted no está seguro si es la sangre de él o la sangre de la mamá. ¿Ya? ¿Estamos claros, no? ¿Cómo aprendemos esa aptitud? Ya. ¿Qué? T-O-W-N-E-Y. Bueno, entonces, ya no siempre es necesario llegar a la prueba, muchas veces con la historia clínica va. Bueno, depende del laboratorio. Ya, bueno, entonces, pero independientemente de eso, entonces tenemos que descartar también que sea sangre del niño, pero no sea sangre del tubo digestivo, ¿ya? Porque puede ser sangre que haya deglutido de una epistaxis posterior, por ejemplo, ¿ya? Sobre todo cuando sale sangre por boca y nariz. Usted puede decir, a ver, ¿qué es? ¿Epistaxis o es hematemesis? ¿No, verdad? Que el niño está sangrando por dos lados o por uno solo. Porque la sangre, la epistaxis, no siempre sangra hacia afuera, también se puede ir por las coanas y deglutirla y luego vomitarla. ¿No, verdad? O puede ser una epistaxis muy abundante que le empieza a botar por los dos lados. Y asimismo, una hemorragia digestiva masiva puede ser que el niño la vomite por la boca y también se le vaya parte por la nariz. Así como a usted le puede salir comida por la nariz, le puede salir un vómito por la nariz, ¿no? ¿Estamos claros? En teoría es posible que una neumorragia intensa produzca lo mismo, ¿no? Pero no es tan frecuente. Esos pacientes ya generalmente son los que están muy graves, ¿sí? Pero todo eso hay que descartar, ¿no? O sea, que no sea realmente una hemorragia digestiva. Porque uno empieza a hacer diagnóstico de hemorragia digestiva y resulta que no era digestiva y ya se perdió. ¿Ya? ¿Sí? Y una vez que uno decide si es hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja, y ya descartado todas estas cosas, entonces uno tiene que buscar, pues, alta, ¿hasta dónde se llama alta? Correcto. Entonces las causas pueden ser boca, faringe, esófago, estómago o duodeno, ¿verdad? Y mire que digo boca, o sea, el paciente puede tener gingivorragia, ¿no? Y lógicamente en algún momento sale la sangre por ahí y uno puede pensar que es una hemorragia digestiva. Un bebé que le salga sangre con la leche y uno no le revisa y se da cuenta que tiene úlceras o llagas o algo que esté sangrando, o un niño que justo se le salió un diente y empieza a sangrar por ahí y uno empieza a querer hacer la endoscopía digestiva. No. Ya, uno puede meter las cuatro patas si no se fija, si no hace diagnóstico diferencial. Entonces uno primero tiene que, porque las cosas de aquí uno las revisa directamente, como uno examina la boca, examina la faringe y ve que no esté sangrando por ahí, ¿no? Eso no es alta ciencia, ¿no? ¿Ya? Pero si es, porque la cosa es, si estamos hablando de esófago, estómago o duodeno, ya no, el examen que tenemos que hacer es ¿cuál? Una endoscopía. Pero la cosa es, no le vamos a hacer una endoscopía a un niño que está deglutiendo sangre del pecho. No le vamos a hacer una endoscopía a un niño que le están sangrando las encías. No le vamos a hacer una endoscopía a un niño que está sangrando por la nariz. ¿Ya? O sea, uno tiene que hacer primero el diagnóstico diferencial antes de hacer semejante examen que no es tan bonito.
¿no? Otra cosa antes de hacer la endoscopía es, y esto no es solamente con la hemorragia digestiva, sino con cualquier hemorragia. En el momento en que el paciente tiene una hemorragia, cualquiera que sea la hemorragia, usted tiene que preguntarse dos cosas. ¿Es la única hemorragia? ¿Sí? Y con esto me refiero a esto. El único episodio y el único sitio. ¿Ya? Porque el paciente que tiene una sola hemorragia en un solo lugar tiene un diagnóstico diferencial, pero el paciente que le sangran dos partes del cuerpo tiene un diagnóstico diferencial totalmente distinto. ¿Sí? El paciente que sangra varias veces tiene otro diagnóstico diferencial. ¿Ya? Porque si el paciente tiene sangrados recurrentes o el paciente tiene sangrados de varios lugares diferentes, usted tiene que investigar primero diátesis hemorrágicas. ¿Ya? Si tiene sangrado. Diátesis hemorrágica, o sea, tendencia a sangrar. Las diátesis hemorrágicas pueden ser problemas de la sangre o de la pared del vaso sanguíneo. O sea, usted puede tener una coagulopatía o una vasculitis. ¿Sí? Hay vasculitis que se manifiestan por hemorragias múltiples. Todas las coagulopatías se manifiestan como hemorragias, ¿verdad? Ahora, las coagulopatías pueden ser problemas de factores de coagulación o problemas de plaquetas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de factores de coagulación? Todas las hemofilias, bombilebra, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Y lógicamente los problemas adquiridos, esos son los congénitos, y lógicamente los problemas adquiridos como el déficit de vitamina K, etcétera. ¿Cuáles son los problemas de plaquetas? Los problemas de número de plaquetas, que es la trombocitopenia, ¿no? Todas las púrpuras trombocitopénicas, y los problemas de función de plaquetas. Por ejemplo, si han tomado fármacos antiagregantes plaquetarios, o si están con un problema congénito, una trombastenia o alguna cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero para eso hay que investigar. Y aquí sí quiero que sepan, aunque más adelante vamos a investigar, a hablar mejor de eso cuando hablemos de... Pero no basta con preguntar, ¿y antes ha sangrado? ¿Y ha tenido otros sangrados? Porque el paciente no es médico y hay muchas cosas que nosotros sabemos que son sangrados, pero que el paciente no los considera sangrados. ¿Sí? Porque cuando el paciente, qué sé yo, una mujer tiene una menstruación muy abundante, uno sabe que eso puede ser problema de un trastorno de coagulación y que tiene que ver, pero ella dice, eso no es un sangrado, o sea, es un sangrado, pero no es que es un sangrado normal, es solamente una menstruación, eso no le digo a usted, eso le digo al ginecólogo, ¿ya? O si el paciente tiene una epistaxis recurrente, él dice, no, pero eso es porque salgo al sol y se calienta mucho. O si el paciente tiene una hemorragia subconjuntival, se le pone rojo la parte blanca del ojo, uno sabe que es un sangrado, pero para él que no es sangrado. O si el paciente tiene púrpura, petequias, él dice, pero sangre no hay, lo que tengo es manchitas moradas, el sangrado no ha habido. ¿No, verdad? ¿Ya? Incluso cuando tienen hematuria, tuvieron una hematuria, pero se olvidaron de eso, porque el rato se asustaron, dijeron, ay, estoy orinando sangre, pero después se acuerdan, ah, no, pero ayer me dieron sangre de trago, entonces seguramente estoy eliminándola. ¿Ya? ¿Sí? Y le echan la culpa a eso y a lo mejor tiene que ver, ¿no? En los hospitales pasa a veces que tienen sangrado por sitios de venopuntura, ¿no? Claro, donde los han pinchado
tienen un hematoma gigante en cada lado, ¿no verdad? Y claro, y resulta que el médico, hasta el médico lo ve y no dice este paciente puede tener plaquetopenia o coagulopatía, sino que dice que bestia estas enfermeras. ¿Ya? Seguramente pusieron al interno a tomar la muestra. ¿Ya? Si a lo mejor es, pero quién sabe, pero uno no puede, uno tiene que asegurarse que realmente sea eso, porque puede ser que tenga un problema de coagulación. ¿Ya? Entonces el paciente no le va a decir, o el paciente tiene, cada vez que se lava los dientes le sangran las encías, y él dice, no, es que hemorragia no tengo, lo que tengo es encías sensibles. ¿De verdad? Por eso uso. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? Entonces uno tiene que a veces buscar todo eso. Entonces, uno hace ese diagnóstico de referencia. Todo eso antes de decir, haga la endoscopía. ¿Ya? Porque el problema es que muchas veces decimos, el niño vomitó con sangre, hay que hacer la endoscopía. ¿Ya? Ya, ese es el problema, que nuestro cerebro quiere saltarse pasos, ¿no? Quiere ir directo al final, ¿no? ¿Ya? Entonces, y en hemorragia digestiva baja, hay una patología importante que deben conocer es, como les decía, primero vean si eso no es parte de otro síndrome, ¿no? Porque ustedes saben que si esa hemorragia digestiva baja y ese sangrado en las heces va junto con un síndrome de obstrucción intestinal, entonces ustedes deben pensar que el problema es necrosis del intestino. Y necrosis del intestino puede darse en las hernias encarceradas, puede darse en los vólvulos, puede darse en la intususcepción, ¿no verdad? Y por supuesto en la enterocolitis necrotizante neonatal, ¿no? ¿Sí? Pero cada uno de esos da un cuadro clínico característico, ¿no es así? ¿Verdad? ¿Ya? Cuando el paciente solamente es un lactante, habitualmente un lactante, ¿no? Eventualmente neonato y rara vez un niño más grande, habitualmente un lactante, con sangrado por heces, y usted ya descartó que sea estría, ¿cómo es? Estrías de sangre por fisuras anales, ¿no? Un sangrado eventual por heces, y el paciente está por lo demás sano, que parece que no tuviera nada, usted tiene que descartar una patología muy frecuente que es el divertículo de Meckel. ¿Sí? Como ustedes recordarán por embriología, el divertículo de Meckel es una persistencia parcial del conducto que va del íleon al ombligo, que se llama el conducto ónfalo-mesentérico. ¿Ya? La persistencia completa del conducto ónfalo-mesentérico haría que salga heces por el ombligo, pero la persistencia solamente de la parte que va al intestino hace que se vea como un divertículo. No es un tubo que sale del intestino, pero que la parte del ombligo está cerrada, ¿no verdad? El problema no es eso. El problema es que en este divertículo de Meckel suele haber mucosa gástrica, ectópica, por supuesto. Suele haber mucosa gástrica ectópica. Y la mucosa gástrica secreta jugo gástrico, o sea, secreta ácido clorhídrico. Y eso le provoca una úlcera al íleon que está ahí al lado.
y entonces tenemos un sangrado de una úlcera. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que produce. Entonces, si usted sospecha divertículo de Meckel, tiene que hacer un examen específico para eso. Tiene que hacer una gammagrafía. La gammagrafía no es para ver el divertículo propiamente, es para ver la mucosa gástrica ectópica. ¿Sí? Así es. ¿Ya? Porque uno diría, bueno, le hacemos una ecografía o le hacemos una tomografía, una resonancia, que teóricamente, ¿no? Pero créanme que es bien difícil verlo, ¿no? Eso es como, si imagínense, yo les pongo aquí la tomografía y no reconocen ni el intestino. ¿Ya? Y no reconocen el apéndice, van a reconocer el divertículo de Meckel. Y ahí no es posible realizar una cápsula endoscópica. Una cápsula endoscópica. Claro, pero el examen específico para esto es... ajá. ¿Ya? Estamos claros, ¿no? ¿Ya? Porque eventualmente el paciente le diagnostican divertículo de Meckel como hallazgo quirúrgico, porque lo operaron de colecistitis, de apendicitis, ¿verdad? Y se dieron cuenta, ¡ay! Tiene un divertículo de Meckel. No. ¿Ya? Otra cosa que hay que considerar en ese caso son los pólipos intestinales. Más raro es que tengamos una duplicación intestinal o alguna cosa de eso. Los pólipos intestinales. Porque en todas partes, y eso ya es como en adultos, usted debe saber que puede haber malformaciones arteriovenosas o puede haber tumores, neoplasias que sangren, ¿no verdad? Pero todo eso se diagnostica con endoscopía, ¿no verdad? Pero cuando hablamos de pólipos, hay un síndrome que deben conocer, que es el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? P-E-U-T-Z. Ya con eso ya le salen el resto. Esos niños, usted lo ve y no lo reconoce porque a pesar de que es muy fácil de ver, ese tiene manchas moradas en los labios. Manchas moradas. Pero créame, la mayoría de las veces que he visto a esos niños, el médico no se da cuenta, a pesar de que es perfectamente visible. Porque son unas manchas tan bonitas que parece que hubieran cogido un marcador y se hubieran pintado. ¿No? O sea, parecen manchas hechas con marcador. Parecen unos... ¿sí? Deben ver en internet ya cómo se ve eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, los médicos generalmente lo ven y ni le preguntan. Asumen que estuvieran jugando y que se... Ajá. Que se pintaron con una pluma o con algo. Y no se dan cuenta que eso lo tienen desde que nacieron. ¿Ya? Sí. Ese y también otro síndrome más raro, pero eso es lo... ¿Ya? Que suele asociar, solamente comer esto, usted ya sabe que eso suele estar asociado con pólipos intestinales. Bueno, y para terminar vamos a hablar algo sobre la apendicitis, porque alguien me pidió que hablemos sobre la apendicitis, porque yo no quería hablar sobre la apendicitis porque es algo demasiado... Bueno, pero les voy a hablar algo sobre la apendicitis en el niño. La apendicitis es más frecuente en los adolescentes. ¿Ya? Es muy frecuente en los adolescentes. Pero sí es posible que tenga apendicitis un niño pequeño, es posible que tenga apendicitis un lactante. ¿Sí?
Sí es posible. Es más difícil de diagnosticar. Primero porque la gente dice, no, es lactante que va a tener apendicitis. ¿Ya? Segundo porque, como yo les decía, mientras más pequeños hacen más reacciones inespecíficas ante las infecciones. Entonces esos niños suelen hacer vómitos y diarrea. ¿Ya? Y cuando el niño tiene vómitos y diarrea, ¿usted qué va a pensar que tiene apendicitis? Un lactante con vómito y diarrea, usted piensa todo menos apendicitis. ¿No es verdad? ¿Sí? Y lógicamente el niño tiene dolor en fosa ilíaca derecha, pero es un lactante, usted lo toca y llora por todos lados. ¿Sí? Entonces, se requiere realmente mucha paciencia para determinar que tiene un dolor específico en fosa ilíaca derecha, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, en esos casos, si usted no se avispa y le manda a hacer ecografía o algo que lo descarte, esos pacientes suelen tratarse hidratándolos con, qué sé yo, le da tracicadotilo, floratil, zinc y todo lo que le da para la diarrea. ¿Sí? Y como no se curan, le empiezan a dar antibióticos. Si no se mueren, porque si se mueren el médico dice fue una gastroenteritis muy grave, que lo mató, hizo una sepsis por la gastroenteritis y se murió, y el médico se va a dormir con la conciencia tranquila. Pero si no se muere, porque muchas veces no se mueren porque le dan antibiótico y le enfrían la apendicitis, como dicen los hermanos, ¿no? Se hace un plastrón. He llegado a ver un niño, un lactante de 3 meses de apendicitis, o sea, con un cuadro clínico de 3 meses de evolución de la apendicitis, que ya usted lo diagnostica cuando tiene una masa, ¿ya? Y ahí recién se da cuenta. Y ahí lo operan y encuentran que tiene ahí pelotonado el mesenterio, el colon, el intestino, el apéndice digerido, perforado y hecho pedazos. Y ahí dice, había sido apendicitis. ¿Ya? Esos pacientes puede ocurrirles eso. ¿Estamos claros? Ese es el problema con los niños, que hacen mucha reacción inespecífica. ¿Sí? ¿Ya? Entonces en ellos hay que tener más índice de sospecha y estar buscando más cosas, ¿no? Cuando ustedes ven al neonatólogo, el neonatólogo es, así son los neonatólogos, miren. Viene la mamá y le dice, doctor o doctora, no sé qué le pasa a mi hijo. Ha estado bien, pero hoy día lo veo como medio mal, algo le pasa. El neonatólogo inmediatamente mándale a hacer hemocultivo, coprocultivo, cultivo de sangre, cultivo de encefalorraquídeo, examen de sangre, y le manda una lista así porque tiene experiencia, ¿ya? Que solamente con que la madre le dice, lo veo medio mal, ya pues, ya le está pensando la sepsis, puede ser de todo, ¿no? Ese es el problema con los niños. Por eso yo siempre he dicho, si no tienen, a menos que sean ustedes los únicos íntimos médicos que estén allí, no se metan con neonatos, peor con prematuros, ¿ya? Porque ayer no sabía cómo explicarles y me entendieron cuando les dije esto. Los neonatos son como pollitos de colores, ¿ya? Usted los mira mal y se mueren. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Qué me quieres contar? De su pollito de colores. ¿Ya?
prematuro lo tuvimos 3 meses, lo sacamos de la sepsis, lo sacamos de la enterocolitis necrositante, lo sacamos de la ictericia, de la membrana hialina, lo sacamos de... Tenía una lista de diagnósticos que ocupaba toda la página. ¿Y sobrevivió? 3 meses. El domingo dijimos, mañana lo damos de alta, ya por fin. Nació con 400 gramos, ya ahorita está gordísimo, tiene 1500. No. Ya todo está bien, solo ya. Y lo mirábamos así, a ver, todo está bien. Sí, no le pasa nada. Qué bien, qué bien. Ay, bueno, mañana lo damos de alta. Y el otro paciente tiene de cosas. Y hizo un apnea. 10 minutos dejó de respirar. Y si lo hubieran visto, quizás se revivió. No. ¿Quién sabe? Sí, pues. Pero tendría que estar ahí las 24 horas del día y de la O noche. sea, que estaba predispuesto en cualquier momento. Exacto, ese es el problema. Ese es el problema con los prematuros extremos. ¿Ya? Que usted lo tiene. Oye, esos prematuros extremos los teníamos así con un guante en la espalda. Un guante conectado a un respirador mecánico. Para que el guante esté haciéndolo así. Y lo está estimulando para que no deje de respirar. Ya, o sea, imagínense. Por eso le digo, sí, a menos que no, porque tampoco es que si son los únicos van a decir, no me voy a meter con eso, es decir, está morado y no, pero yo no. Ya, pues si son los únicos tienen que hacer lo que puedan. Pero si tienen a alguien que sepa más, no se metan con eso casos, que es bien complicado. Ya que estaba viendo digestivo, ¿podría hablar sobre la desparasitación? O sea, bueno, es que toda la vida que uno iba al médico, ya se desparasitó. Y en toda la carrera nunca me enseñó a desparasitar. Ni yo te voy a enseñar. O sea, por eso. No exactamente, pero si se hace, no se hace. Dígame una cosa, solo dime una cosa, ¿cuál es la definición de parásito? Que vive a expensas de otro. Se nutre a expensas de quitar los nutrientes. ¿Cuál es la diferencia entre un parásito y un comensal? Eso es lo que quiero que... El parásito causa daño. Que causa daño. Para ser considerado parásito tiene que causar daño. No basta con que esté ahí, tiene que hacer daño. ¿Ya? Ahora, si usted desparasita a alguien que está perfectamente bien, significa que le está quitando algo que no le está haciendo daño. O sea, le está quitando un comensal. ¿Sí me explico? ¿Ya? Para definir que sea parásito, tiene que haberle hecho daño. Entonces, usted lo que tiene que ver es vigilarle, pues, su crecimiento, su desarrollo, ¿no es verdad? ¿Ya? Porque efectivamente usted puede encontrar o tener ya evidencia de que hay parásitos, ¿no es verdad? ¿Ya? Pero así nada más porque por deporte, ¿no? O sea, usted encuentra de pronto una alteración del laboratorio y puede decir, bueno, un daño le está haciendo, ¿ya? Pero así nada más por deporte no es pues realmente la indicación, ¿no? No es que cada tantos meses tiene que estarlo... O sea, los perritos se tienen que desparasitar de cada 3 meses, no somos los perritos. De perritos no me pregunten porque no soy veterinario. ¿Ya?
Sí. Ya. Pero de niños no, usted tiene que vigilar el crecimiento, el desarrollo, ver los síntomas, ¿no? O sea, alguien que le esté picando y que esté esto, o que esté expulsando parásitos por todos lados, esa es otra cosa. Porque usted le va a quitar un parásito que no le está haciendo daño y le va a dar un medicamento que le va a hacer daño. Usted no sabe qué le va a hacer daño, porque hay veces que sí. Y sobre todo, por último, si decide desparasitarlo por lo que sea, porque puede ser que tampoco es que voy a decir nunca lo desparasite, no. Pero si decide porque ve que las condiciones socioeconómicas son tales que probablemente tenga parásitos, ya. Decide desparasitarlo, no le dé tratamientos para amebas sin haberle dado antes tratamiento para el mismo. ¿Ya? Porque usted le da metronidazol, tinidazol, cenidazol o cualquier cosa y lo que hace es molestar a los ascaris y empieza después a meterse los ascaris en el colédoco, en el apéndice, salir por la boca, salir por la nariz, salir por todos lados y ahí usted lo complica solito, se mete en problemas después, tiene que operarlo para... ¿Ya? ¿Ya? O sea, si va a desparasitar, desparasite bien. ¿Ya? ¿Estamos claros? No me voy, estoy aquí.